Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en San Juan 1 y el versículo 14 hasta el 18. Dice la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bien, nos enseña en esta preciosa mañana, dice así: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracias. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pues la gracia vino por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta ahí la palabra de Dios, mis santos hermanos. Bien, ¿cuál es lo importante en la historia, mis santos hermanos? Que el Cristo, que el verbo que existía antes en palabra, digamos así, en palabra, vino y tomó la posición de un ser humano, tomó su naturaleza humana y vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como dice la palabra de Dios. Esto es una pequeña introducción del tema. Es importante recalcar, reconocer, mis santos hermanos, que el Dios verdadero que estuvo al comienzo de la historia, mis santos hermanos, vino y habitó entre los hombres por medio y obra del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros vemos en en el San Juan 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Toda la historia de la palabra de Dios siempre se ha manifestado Dios a través de Él mismo, se ha dado a conocer, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor en esta mañana. Bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Vámonos a 1.14, dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pues versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Gloria sea el nombre del Señor. 100. Estos versículos presentan un contraste final con el resto del prólogo. La ley dada a Moisés no fue una demostración de la gracia de Dios, no. La ley dada a Moisés no fue una demostración de la gracia de Dios, sino de su demanda justa de santidad a Dios. Diseñó la ley como sitio de hacer evidente la necesidad de un Salvador, Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, sabemos por la palabra de Dios que la ley nos enseña, mis santos hermanos, que en Romanos 7:12 dice que la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. La ley del que nos habla aquí la palabra de Dios es Jesucristo mismo, es la ley, mis santos hermanos. Esa ley que muchos años atrás andaba con el pueblo de Israel, caminando con el pueblo de Israel, mis santos hermanos. Sí, digo así porque así anduvo la Trinidad, anduvo Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ellos caminaban con el pueblo de Israel porque ellos se hicieron por medio de la ley, se hicieron conocer al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel caminara bajo sus mandamientos, caminara bajo sus ordenanzas, caminara bajo su estatuto, mis santos hermanos. Y esa ley se ha encarnado en nuestro Señor Jesucristo y se ha hecho espiritualmente, mis santos hermanos. Y esa es la ley que ahora está a través de nuestro Señor Jesucristo. Se muestra la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña el texto sagrado aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis santos hermanos,
nos lleva y nos dice, mis santos hermanos, ahí mismo estamos ahorita estudiando, estamos viendo unos pasajes frente, dice, el Eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y el soberano se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación, el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en su carne humana, en la deidad sin disminución alguna en forma humana, como varón o como el segundo Adán, mis santos hermanos. Sabemos, mis santos hermanos, que el primer Adán es alma viviente, y el segundo Adán es espiritual, que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre Dios, amados hermanos, caminó con su pueblo de Israel. Siempre el Señor caminó con el pueblo de Israel. Por eso nos vemos nosotros en la palabra de Dios, nos enseña y nos dice, mis santos hermanos, ahí mismo está la reflexión de la palabra de Dios. Está ahí el Dios encarnado, está ahí el Dios soberano, está el Dios hombre que vino para salvarnos a nosotros, mis santos hermanos, y vino también para caminar conforme a su gracia, para caminar con cada uno de nosotros. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, ese es el Dios a quien nosotros queremos, mis santos hermanos, el Dios a quien está hoy en día en nuestro corazón, es el Dios con quien caminamos en nuestro caminar diario en nuestra vida. Ese es el Dios a quien adoramos, es el Dios a quien bendecimos, mis santos hermanos, porque ese es el Dios a quien nosotros debemos adorar. El Dios que en el antiguo pacto caminaba con Israel, que estaba en una urna, o en una arca, en el arca de la alianza, hoy en día está caminando con cada uno de nosotros, porque así se mostró la gracia de Dios en cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Y esa es la gracia de Dios que se manifiesta a través de la palabra de Dios. La gracia de Dios se manifiesta a través del conocimiento de la palabra de Dios. Éxodo 25:8. Vamos a abrir la palabra de Dios a ver qué nos enseña, qué nos dice ahí, mis santos hermanos, para tener contextura de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice la palabra de Dios. Aquí, ¿quién está hablando? Aquí está hablando Jehová Dios, el Dios de los ejércitos, está hablando al pueblo de Israel, está hablando a Moisés, que hará un santuario para que Dios viva con cada uno de nosotros, para que Dios viva con el pueblo de Israel, para que ellos estén ahí en el santuario. Lo cargaban en forma de una arca, simbolizando la presencia de Dios, caminando de un lado hacia otro. Ahí andaba Dios. Dice el versículo 1 de 25 Éxodo, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que él diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis de ello: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de camello, carnero, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especies para aceite de la unción, para el incienso aromático, piedra de ónice y piedra de engaste para el efo y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de su utensilio, así lo haréis. Gloria es el nombre del Señor. Que vemos ahí, mis santos hermanos, vemos ahí que en el nuevo pacto, en el viejo pacto, vemos que Dios se manifestó al pueblo de Israel y Dios caminaba con Israel, pero caminaba de una forma, estrategia, que Él no se daba a conocer aún, sino que Él caminaba en el tabernáculo, caminaba en la alianza, caminaba en las urnas. Así se daba a conocer el Dios de Israel, mis santos hermanos. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros vemos, mis santos hermanos, que por la misericordia de Dios, Dios se encarna y Dios camina con el creyente, mis santos hermanos, porque eso es lo que nos dice, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que la deidad sin disminución alguna en forma humana como varón o
segundo Adán, mis santos hermanos, vino y caminó con nosotros. Veamos 1 Timoteo 3:16, a ver qué nos dice, a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Es importante recalcar, conocer lo que Dios dice a través de su palabra. Dice en 1 Timoteo 3:16, es indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis santos hermanos, Dios siempre se manifestó ahora en el nuevo pacto, en la misericordia de Dios se manifiesta en carne, se da a conocer a la humanidad, mis santos hermanos, para que el hombre y la humanidad pueda tener algo de Dios dentro de su corazón. Este versículo contiene parte de un himno de la iglesia primitiva, como lo indica su uniformidad, ritmo de paralelismo. Sus 6 líneas forman un resumen conciso de verdades del Evangelio, mis santos hermanos, de la piedad. ¿De qué piedad estamos hablando aquí? Estamos hablando del ministerio en términos usados como Pablo para aludir en una verdad que permaneció oculta en el Antiguo Testamento y que fue revelada en el Nuevo Testamento, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. El versículo 9 de ahí mismo en 1 Timoteo dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que el ministerio de la fe es la palabra, es el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, el que el cristiano tiene que guardar, tiene que crecer bajo estos mandamientos, mis santos hermanos. Que nos dice la palabra de Dios? La piedad se refería a las verdades de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez produce santidad en los creyentes, la manifestación de la justicia y la verdadera y la perfecta en Jesucristo, mis santos hermanos. Por eso fue Cristo manifestado, para que Cristo Jesús, esa piedad que Él tiene, sea manifestada en nosotros, mis santos hermanos, y nosotros tengamos el conocimiento exacto de lo que nos dice la palabra de Dios. Dios se manifestó en carne, se dio a conocer al hombre, mis santos hermanos, para que el hombre hoy en día viva la palabra de Dios, y no solamente viva la palabra de Dios, sino que Cristo vive en el hombre. Por eso dice Cristo: y andaré con ellos y seré su Dios, y me conocerán desde el más chico hasta el más grande, hasta el más anciano, y todos los rincones de la tierra sabrán que yo soy su Dios. Yo soy Jehová de los ejércitos. Por eso, mis santos hermanos, tenemos que informar, tenemos que aludir este conocimiento de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios gane ventaja, para que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas, en el caminar diario. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo que Cristo está en nosotros, que Cristo vive, que Cristo camina en nosotros, que Cristo se deleita en nuestra vida. Ya Cristo ya no está metido en un templo de la alianza, ya no está en el arca del pacto, ya no, ahora Cristo está en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, mis santos hermanos. Y eso es lo importante, que nosotros debemos siempre reflexionar y siempre acordarnos cuál es el cambio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos en este precioso día, Señor. Mi Dios de la gloria, estamos caminando contigo día a día, Señor mío y Dios nuestro. Bendecimos, Padre, aquellos que van a oír este mensaje, Señor, sabiendo que esta palabra hace efecto a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que va a germinar el 100 por 1. Soberano Dios, te creemos a ti, Señor, que tú eres el Dios que nos va a sacar adelante, que tú eres el Dios que nos va a suplir de todas nuestras necesidades que muchas veces cada hermano, amigo presente tiene en el caminar diario de nuestras vidas. Señor, cambia nuestro modo de hablar, nuestros pensamientos, Señor. Si en algo te hemos fallado, si en algo te hemos ofendido, te pedimos perdón, te pedimos misericordia, Señor, y que la misericordia tuya abarca nuestras vidas en todo ámbito. Mi Dios de la gloria, derrama sanidad, bendición a aquellos que están imposibilitados de salud, aquellos que están enfermos, Señor, levántalo para la gloria
y honra de tu santo nombre, Señor. Queremos, Padre Santo, siempre depender no de las circunstancias, no de este mundo, sino que depender de ti y conocerte más a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, a través de la lectura del Evangelio, Señor. Te damos gracias, mi Dios de la gloria, porque día a día estamos perfeccionándonos contigo, Señor.